Gracias, hermano. Dios es bueno. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Gloria al Señor. Pues estamos, hermanos, contentos porque el Señor en cada uno de nuestros servicios derrama de su Espíritu Santo, amén. Y sentimos su presencia y es algo precioso, gloria al Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a tener una presentación de un bebé, pero al final de la predicación, hermanos, antes de eso, pues vamos a ir a la palabra del Señor. Y abra su Biblia, hermanos, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Uno de los propósitos de predicarles sobre de esto, hermano, es que todo padre de familia entienda la importancia de presentar a los niños ante Dios, ya que de ellos es el reino de los cielos. El asunto, hermanos, de esta predicación es la presentación de los niños a Dios. Ahí en Lucas, hermanos, capítulo 18, verso 15 al 17, gloria al Señor. Vamos, ¿qué le parece si leemos todos juntos? Lucas, capítulo 18, verso 15 al 17. Si usted no trae su Biblia, pues creo que lo van a proyectar. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Digan un amén. Amén. Qué bueno. Dice así la palabra. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lo voy a repetir. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué tremendo, ¿verdad? Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, hoy de presentar tu palabra, Señor, y escucharla. Que esta palabra toque el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de los jóvenes, los adolescentes, de cada mujer, de cada padre, Señor. Que esta palabra penetre, Señor, en sus corazones, Señor, y que sea una semilla, Señor, que traiga un fruto digno de arrepentimiento. Si alguien viene, Señor, enfermo, sánalo. Si alguien necesita, Señor, de ti, fortalécelo. Padre, háblale a su vida, Señor. Habla las preguntas, Señor, que trae en su mente, Señor, y en su alma. Señor, a través de tu palabra, hazles ver la necesidad, Padre, de vivir en tus preceptos y estatutos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Dice la Biblia, porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, el tema de hoy, hermanos, es la solemne obligación de los padres de presentar a sus hijos al Señor. El título de este tema es Pequeños bendecidos. ¿Cuál es el título? Pequeños bendecidos. Amén o no amén. ¿Usted cree que traer a los niños y presentarlos ante el Señor no sea una bendición? Vaya que sí. Bueno, hermanos, la palabra padre del griego paters y del plural paters puede significar
padres o padre y madre. A estos padres es una obligación darles a sus hijos la instrucción y corrección que corresponde a la crianza cristiana. Los padres también deben dar ejemplo de la vida y conducta cristiana, e incluso deben de interesarse más en la salvación de sus hijos que en sus empleos, profesiones o aún inclusive en sus ministerios o posición social. Si observamos, fíjense bien, el Salmo 127, 3 al 5 nos declara de esta manera: son los hijos herencia que da el Señor, son los descendientes una recompensa, como flechas en la mano del guerrero. Son los hijos que en la juventud se tienen. Feliz quien llena con ellas su aljaba. En otras palabras, los hijos son de bendición para una pareja joven y mayormente, hermanos, para una familia ya con un tiempo establecido en su hogar. ¿Cuántos dicen amén? Ya mis hijos grandotes ya tienen hijos. Es una bendición. Mis nietos corona son para mi esposa y para mí. Tienen muchas coronas, muchas piedritas. Amén. Es una bendición preciosa. Pero miren, hermanos, si el Señor bendecía a los niños en el pasaje que leímos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Hay padres de familias, hermanos, jóvenes en las iglesias, que no toman muy en serio esto y no los presentan, y ya los quieren presentar a los 15 años, ¿verdad? Pero pues la Biblia dice que a los 8 días son circuncidados y a los 40 días deben de ser, ¿qué? Presentados al Señor. ¿Es importante? Sí. Entonces, hermanos, es responsabilidad de los padres darles a sus hijos la crianza que los prepare para la vida que agrade a Dios. Es por eso que la esencia de la educación cristiana es que el corazón de los padres debe volverse al corazón de los hijos. Esto debe de ser ejecutado en nuestros hijos para que el corazón de nuestros hijos se convierta al corazón del Señor. Es bien triste, pero muchos hijos de creyentes no se han convertido al corazón de Dios. Es decir, muchos hijos de los creyentes no conocen a Cristo Jesús, no han entregado su corazón al Señor. Por eso, cuando ellos crecen, son adolescentes, empiezan a adquirir su propia autonomía, se separan del Señor, no siguen los caminos de sus padres. ¿Por qué? Porque no han conocido al Señor como su único y suficiente Salvador de su vida. Por eso es importante, hermanos, conocer estos pasos que les voy a mencionar. Para lograr esto, hermano, es necesario que al criar a nuestros hijos, nosotros los padres, no debemos mostrar favoritismo en ellos. Cada padre y cada madre tiene que saber alentar
y corregir, castigar el mal intencional de los hijos o su mal comportamiento. Se tiene que disciplinar a todos por igual. ¿Cuántos dicen amén? Los padres, fíjense bien, deben dedicar su vida en amor a sus hijos, con compasión, bondad, humildad, ternura y paciencia, según Colosenses 3:12 al 14 y 21. Miren lo que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas, fíjense bien, dice Pablo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, tus hijos requieren de todo el amor del padre y de la madre. Todo, incondicionalmente, y no a uno más y a otro menos, a todos por igual. Amén o no amén. Porque cómo se da en las familias que tienen un consentido y no es correcto, porque le hacen un daño a los demás chiquitos. Hay que llenar de amor a aquel como al chiquito, como a la chiquita, como a todos. Amén. ¿Cuántos recuerdan un abrazo de su padre, hermano? Levanten su mano los que recuerdan un abrazo de su papá. A ver, ahora levanten la mano los que no recibieron un abrazo de su papá. Nomás 2, 3. Yo por eso agarro a mis hijos grandotes y les doy beso, aunque no los alcance ahí en el pescuezo, ¿verdad? Yo nunca recuerdo un abrazo de mi papá, pero no por eso no voy a darle amor a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, porque tenemos un Padre celestial que nos ama mucho. Bueno, fíjense bien. Hay que vestirlos de amor. Dice Pablo que es el vínculo perfecto. Padres, sigue diciendo Pablo, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No le des mucho amor a uno y poco amor a otro, o nada a otro. A todos igualitos. Estos versículos son tan importantes para los padres de familia que los deben de tener muy en cuenta por la urgencia de los tiempos que estamos viviendo en nuestros días. Hoy en día, los pequeños no son educados por los padres mayormente, sino por una sociedad caída y sin temor a Dios, y por una aplicación llamada, ¿cómo se llama esa aplicación? Que le aprietan al teléfono y ¿cómo le dicen? Pero tiene un nombre así de mujer. Alexa, ¿verdad? Alexa. Oye, Alexa, estoy deprimido. ¿Qué puedo hacer para no estar? Y ya le dice Alexa, pues quítate la vida. ¿Por qué se ríen? Sí sale eso. Entonces, tenemos una sociedad que caída. ¿Usted cree que nuestros hijos no necesitan ser presentados delante de Dios? Es urgente conocer algunos pasos tan importantes en la crianza de nuestros hijos. Cada padre de familia
es responsable de la crianza de sus hijos en educación cristiana y valores morales a favor de sus pequeñitos. Ellos son indefensos, no se pueden defender. Toda la responsabilidad de criar en la educación cristiana a nuestros hijos es tuya y es mía. Digan amén. Aunque les haya quedado perfecto el saco, pero así es. Los padres de familia son los que deben dedicar a sus hijos a Dios desde el comienzo de sus vidas, según lo declara hermano Samuel. Fíjense ahí en el verso 1:28, es una historia bien bonita. Yo pues, miren lo que dice, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Esta historia, hermano, y esta oración es de una mujer que declaró, hermano, a Dios, una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijo, y en su embriaguez espiritual, dentro de su oración, en las puertas del tabernáculo, estando Elí ahí, dice la Biblia que Elí era gordo, pesado, y siempre cuando no atendía a la gente que no traía ofrendas, se sentaba. Y Ana llegó con su esposo llamado Elcana, y esta mujer era atribulada porque pues era apuntada una mujer estéril, era de vergüenza en el pueblo. Y esta mujer llegó y oró y se hincó, hermanos, en la puerta del tabernáculo. Y ahí estaba Elí, el sumo sacerdote, escuchando la oración de esta mujer, que le decía: Dios, voy a parafrasear, si tú me dieras un hijo que floreciera de mi vientre, yo lo dedicaría a ti, lo entregaría a ti, a tu servicio. Pero en murmullo estaba orando. Cuando terminó de orar, dice la escritura, ahí en la historia, hermanos, que Elí le dijo: mujer ebria, borracha, ¿por qué no digieres tu mosto o tu vino? Y le dijo ella, con toda la fe en su corazón. La fe es importante, hermanos. Ella estaba segura que esa oración había llegado ante la presencia de Dios y que Dios había escuchado su plegaria. Y corrige al sacerdote y le dice: no, mi señor, con mucho respeto, no, mi señor, he rogado a Dios que me entregue un hijo. Y Elí le dijo: vete, porque Dios ha escuchado tu oración. Esto, hermanos, fue de esta mujer llamada Ana y su esposo Elcana, lo cual dedicaron a su hijo Samuel al Dios de Israel. Hermanos, no hay mejor bendición para un pequeñito que dedicarlo a las cosas del Señor. Voy a repetir: no hay mejor bendición para un pequeñito que dedicarlo a las cosas del Señor. Amén o no amén. Es algo precioso. Fíjense que ayer le hicieron una fiesta a nuestra nietecita y ahí andaban algunos hijos de
de los jóvenes, más bien de los niños que yo pastoreé, mi esposa y yo, en San Pancho. Y ahí traían a sus hijitos. Y yo le dije a la hermana y a su esposo: mija, tú todavía no, o estaba embarazada, ¿verdad? Tu madre estaba embarazada de ti cuando nosotros llegamos a San Pancho. Y ahora tienes un esposo, eres madre de 2 pequeñitos. El mejor pago para nosotros los pastores, para sus servidores, es ver a sus hijos crecer en los caminos de Dios. Eso no tiene precio. Ver que los niños suyos vayan creciendo en las cosas de Dios y nosotros vayamos envejeciendo. Eso no tiene precio. Eso, hermanos, merece un fuerte aplauso para la gloria del Señor. Amén. Y es un gesto muy bonito. Pero miren, necesitamos enseñarle a nuestros hijos a temer al Señor y apartarse de la maldad, y que ellos aprendan a amar la justicia y apartarse del pecado. No se van a quedar chiquitos, tienen que crecer. Es nuestro deber inculcarles también la conciencia de la actitud y del juicio de Dios hacia el pecado, como lo declara, hermanos, Hebreos 1:9. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Este versículo implica enseñarles a obedecer a Dios y a sus padres mediante la disciplina bíblica, como lo declara Deuteronomios 8:5. Miren lo que dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Miren, hermanos, muchas de las veces se dice que Dios no castiga. Es una mala concepción de las verdades bíblicas. Porque ¿qué padre no castiga a su hijo, hermanos, si lo ama? Amén. Si tú amas a tu hijo, lo corriges, y lo corriges porque ¿lo qué? Porque lo amas. Amén. Y eso es tan importante para nuestros pequeñitos. La palabra aquí, fíjense bien, para castigar, es aplicable para los pequeñitos en educación, disciplina y mucho amor. Es por eso que tenemos que protegerlos de las influencias, hermanos, impías que encontrarán en las diferentes, hermanos, en las diferentes etapas de la vida. Por lo cual debemos también hacerles saber que nuestro Dios siempre está observando y evaluando lo que hacen, piensan y dicen. Nosotros tenemos que inculcarle a nuestros pequeñitos, hermanos, valores de las cosas de Dios, valores morales, respeto. Eso, hermanos, va a ayudar al niño a crecer, hermanos, en un temor de Dios reverente. Y siempre va a tener en cuenta que Dios, hermano, lo está mirando. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, pero lo más primordial es
es llevarlos en los primeros años de su vida, fíjense bien, a la fe personal, al arrepentimiento y al bautismo en agua en su pleno uso de conciencia. Es decir, el niño tiene que crecer en sus primeros años en conocer la fe cristiana, es decir, en lo que creen sus padres. Digan amén, por favor. En lo que practican sus padres. Enseguida, ese niño tiene que conocer el arrepentimiento, que tarde o temprano él tiene que arrepentirse delante de Dios en lo que haya cometido incorrectamente. Y en ese pleno uso, ese niño, ya en una etapa de adolescencia, en una etapa de juventud, en una etapa de entregar su corazón a Dios, hermanos, él tiene que saber que su fe cristiana o en sus prácticas bíblicas, él tiene que, hermanos, bautizarse tarde o temprano. Pero en la edad, cuando él adquiere una conciencia y que sepa saber lo que es bautizarse. Bueno, hermanos, la mayor bendición de Dios para una persona adulta, escuchen bien, es que él llegue a recibir el reino de Dios como un niño, como lo leímos. Es por eso, fíjense bien, que los evangelios declaran que el reino de Dios es de los niños. Que el reino de Dios es de los niños, ya que en su mayor bendición, hermanos, ya que es su mayor bendición en brazos del Señor Jesús. Dice la Escritura que los padres traían a los niños para que el Señor los tocase, los bendecía, los tomaba en sus brazos. El propósito era para bendecirlos, pero los discípulos se molestaban y no permitían que los padres se acercaran con sus hijos para que el Señor los bendijera. Y el Señor los reprendió y les dijo estas palabras: dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El bebito que van a presentar hoy, hermanos, ¿usted cree que tiene malicia? ¿Usted cree que tiene propia conciencia? No, hasta que la adquiera. Por eso, hermanos, es una obediencia traer a los niños, hermanos, ante la presencia de Dios para que ellos sean bendecidos. ¿Cuántos fueron bendecidos hoy, hermanos? En la alabanza, en la adoración. ¿Cuántos sintieron el abrazo del Espíritu Santo? Dale un aplauso al Espíritu Santo. Todos, algo precioso. Pero volviendo, hermanos, al mensaje, la pregunta es, fíjense bien, si los pequeñitos tienen el reino de Dios ganado, entonces los adultos no. ¿O sí? No, bíblicamente aquí no. Un adulto, hermanos, el evangelio dice que ellos tienen ganado el reino, pero que los adultos tienen que hacer algo muy importante en su vida. Mire lo que dice Lucas 18:17. De cierto os digo que el que le está hablando el Señor Jesús a las personas mayores, a la gente adulta, a sus discípulos, les está diciendo: de cierto os digo
que el que no recibe el reino de Dios como clave, palabra clave, como un niño, no entrará en él o en el reino. Toda persona adulta debe reconocer que el reino de Dios es aceptable en la vida del ser humano para el perdón de sus pecados. Pero la postura que debe tener, hermano, es la sencillez de un niño inocente, dejando todo atrás, todo egoísmo imperdonable que se guarde en el corazón. Las personas que no conocen a Jesús tienen que olvidarse de todo el pecado que muchas de las veces los oprime y los esclaviza. Pero para hacer esto, hermanos, ellos tienen que tener la postura de un niño sencillito y hermoso. Yo ayer veía a mis nietas, se quitaban los juguetes y luego se aventaban y luego juntitas ahí, como si no hubiera pasado ¿qué? Nada. ¿O no es así? Sencillez en amor. La persona, hermanos, que tiene que recibir el reino de Dios en su corazón, hermano, tiene que recibir, hermanos, el perdón de Dios como ese pequeñito, como ese niño. Para que sea más comprensible esto, hermanos, fíjense bien, es pedirle perdón a Dios, por nuestros múltiples pecados y vidas desordenadas que hemos vivido en un tiempo pasado. Recibir el reino de Dios como un niño significa también aceptarlo de una manera sencilla, humilde y entusiasta, y que se abandone el pecado y se reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y a Dios, hermanos, como nuestro Padre Celestial. Dios es bueno. Oiga, qué lindo. Imagínese un padre de familia o un joven que haya quedado huérfano y que diga: mis padres murieron, ya no tengo un padre, ya no tengo una madre. Qué lindo decirle: recibe el reino de Dios. Sencillamente, solamente dile a Jesús: perdona mis pecados, pasados y presentes. Entra a mi corazón, sáname, Señor, dame una vida nueva. Y Señor, sé tú mi Padre Celestial. En la familia de Dios no hay huérfanos, tienen un Padre Celestial. Denle un fuerte aplauso al Padre Celestial. Gloria a Dios. Qué lindo. ¿No es linda la palabra de Dios? Es hermosa. Mire, hermanos, lo que declara Mateo 18, 3 al 5. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ay, qué lindo, hermanos, es la palabra del Señor. Bueno, deseo concluir, hermanos, con el mismo pasaje que leímos, pero en otra versión. Pongan atención.
Mateo 18, 2 al 6. Mire lo que dice. Jesús llamó a un niño y poniéndolo en medio de ellos dijo: les aseguro que si no cambian de conducta y vuelven a ser como niños, que si no dejas de odiar, que si no dejas de hacer cosas incorrectas, que si no dejas de practicar crítica, dice, no puedes ser como un niño y no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, les aseguro que si no cambian de conducta y vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, el más importante en el reino de los cielos es aquel que se vuelve pequeño como este niño, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero a quienes sea causa de pecado para uno de estos pequeños que cree en mí, más, ya lo conocemos, ¿verdad? Más le valdría colgarse una piedra de molino, arrojarse al fondo del mar con una piedra, hermanos, en su cuello. ¿Sí entendieron eso? Es algo fuerte. Miren, hermanos, si yo les hablara ahorita un poquito y yo te preguntara: ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde andan vuestros hijos? ¿En qué caminos están caminando? ¿Falló él o fallé yo? Y la escritura me dice que me cuelgue, ¿qué? Una piedra de molino y me arroje al mar. Eso es lo que indica el pasaje, hermanos. Qué importante, hermanos, es la educación cristiana de nuestros hijos. Amén. Tengo que decírselos. Nuestros hijos tienen todo el derecho de crecer sanos en las cosas del Señor, en su hogar, y que sean unos hombres de sociedad. Mayormente, hermanos, en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermanos. La invitación hoy es esta. ¿Deseas perdonar? ¿O deseas que te perdone el Señor nuestros actos incorrectos, llenos de pecados? ¿Reconoces que solo Dios te puede cambiar de vida y vivir como niño inocente, sin odio y sin temor y sin desearle el mal al prójimo? Vivir como un niño inocente, sin odio y sin temor, y confiándole toda tu vida al Dios verdadero. Claro que sí. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Deseas, hermano, pedirle al Señor que te perdone? ¿Deseas reconciliarte con el Señor y decirle: Padre, perdóname, reconozco que me aparté de tus caminos? Es tiempo, hermanos, de recibir el reino de Dios en tu vida como un niño, a través simplemente de pedirle perdón al Señor y pedirle que te ayude a tener una nueva vida. Amén. Cierren sus ojitos. Lleva tu mano a tu corazón.